Primero que todo, darle gracias a Dios por estar en este espacio. Eh, Voy a hacer la exposición de esta tarea número 2 de microbiología de suelos. El tema principal de esta actividad es distinguir el metabolismo microbiano como base de la interacción en el suelo entre microorganismos, suelo y plantas. Quien presenta esta exposición pues es Miguel Fausto Vargas. Hago parte de este grupo número 112 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y estoy en el programa de agronomía. De esta manera pues voy a dar comienzo, dar claridad, voy a hacer lectura de las preguntas orientadoras y voy a exponer de todo este contenido lo que yo aprendí de cada uno de estos planteamientos que nos citaba este trabajo. En primer momento tenemos la pregunta orientadora número 1, la cual nos cita eh, el proceso de dónde procede el aporte más importante de CO2 o dióxido de carbono a la atmósfera. En esta diapositiva podemos identificar que hay subida una imagen. Esta imagen responde a las claridades que voy a hacer. Principalmente hay dos factores importantes que son los responsables de este aporte de CO2 o dióxido de carbono a la atmósfera, en los cuales podemos decir, el primero factor importante es la generación o la quema de combustibles, ya sea fósiles, de petróleo, gas, del carbón, y muy significativamente es del tema de la producción industrial y del consumo que tiene nuestra sociedad humana. El segundo factor que también no deja de ser relevante, pero es básicamente un poco aislado o es más corto, podría decir, eh, básicamente así, es el tema natural, ¿no? Por algunos factores de los volcanes en ciertos momentos en la Tierra. También se da en momentos naturales cuando hay una prolongación avanzada de temporadas de sequía y por ende pues esto hace que se presenten incendios forestales y estos incendios por esta quema de todos estos bosques pues también generan o liberan ese CO2 o dióxido de carbono que pues llega a la atmósfera. Entonces, dando respuesta a esta primera pregunta, procedemos a seguir con nuestra exposición. Entonces, continuamos con nuestra segunda pregunta orientadora, la 1 y la 2 y la 3, perdón. La pregunta número 2 nos decía de que termináramos o completáramos esta frase complementaria, o sea, el enunciado. Entonces ahí, como podemos dar cuenta, pues estamos completando que es la luz. Y pues este tema nos cita sobre el tema de eh, el ciclo redox del carbono, ¿no? Con la fijación de la fijación fotosintética del CO2 dirigida pues por la energía y pues por la luz. Entonces aquí podemos ver las dos gráficas. La tercera pregunta nos plantea que mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano. Entonces pues para avanzar rápidamente pues ahí está la gráfica. Esto se da o se origina mediante la respiración anaerobia. Entonces procedemos a la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva tenemos las preguntas orientadoras, la 4 y la 5. La 4 nos menciona de que eh, cuáles son los factores eh, mm, que controlan la tasa de producción primaria de fijación del CO2, ¿no? Entonces, los factores son tres pilares que están mencionados aquí: temperatura y humedad, escasez de nutrientes y disposición de las unidades fotosintéticas y la luz. La pregunta número 5 nos dice, complete el siguiente enunciado. Entonces, de forma, nos dice, el sulfato, el sulfato se forma a partir de la reducción bacteriana del sulfato o también por emisiones de volcanes solfa, solfa, solfatoras. Entonces, en este ciclo, pues podemos terminamos de completar la pregunta como nos la citaban,
y también pues podemos identificar este ciclo en esta imagen de la diapositiva. De esta manera damos paso a las preguntas 6 y 7 de este gran trabajo. ¿Qué tipos de bacterias utilizan los compuestos inorgánicos como fuente de energía? Entonces, estas bacterias, las principales bacterias son las bacterias de hierro, las bacterias de nitrificantes y bacterias de azufre. Procedemos a dar lectura a la pregunta orientadora número 7. Entonces aquí el H2S es un sustrato o un producto de las bacterias reductoras del sulfato. Entonces, es muy importante que se le resalte el nombre que se le ha asignado. En este caso, a estas bacterias se le asigna un nombre que se llama quimiolitótrofas. Este es el nombre que comúnmente se identifican y hacen una parte o en su dinámica o en sus actividades de descomposición o la degradación de material orgánico. Entonces ahí profundicé, como se pueden dar cuenta, pues pasamos a la siguiente diapositiva con las preguntas orientadoras 8 y 9 de esta siguiente diapositiva. Entonces pues en esta pregunta número 8 nos dice el tema de la reducción mediante un proceso químico de respiración anaerobia. Entonces este proceso químico principalmente está o nos lleva a un tema que se llama Geobacter, ¿no? Inicialmente, ¿esto cómo es? Ese proceso es una dinámica de viabilidad o de propósito que lleva a un tema de anóxicas y que conlleva también a lo que anteriormente nos citaba la pregunta, que es el tema de un mecanismo anaerobio que hace la reducción de una manera química. En la pregunta 9 nos dice a qué se debe que para muchos organismos el fósforo, o sea, a qué se debe que haya una baja utilización. Pues sencillamente porque en materia pues no hay muchas bacterias que procesen o hagan esta actividad. Damos paso a la pregunta número 10 y 11. ¿Cuáles son los principales reservorios del calcio? Los principales reservorios del calcio pues se encuentran en los acuíferos y más comúnmente en las cuevas por el tema de procesos de sedimentación geológica. En la pregunta número 11 pues la forma principal del nitrógeno en la Tierra. Pues ahí tenemos la gráfica y la respuesta. Damos paso a la pregunta 12 y 13, que son muy importantes de este trabajo para llevar a cabo el proceso de fijación biológica del nitrógeno, ¿no? Entonces, aquí están las respuestas de estos dos contenidos. Para avanzar de esta manera, pues damos paso a las preguntas 14 y 15. El ciclo del hierro, uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos. Entonces ahí tenemos la respuesta, como se pueden dar cuenta o como podrán identificar en esta exposición. Es un proceso también que citábamos anteriormente sobre la respiración anaerobia y el metabolismo quimiolitrófico. Entonces, en la pregunta número 15 nos plantea una de las siguientes opciones hace referencia a una característica fundamental presente en los microorganismos fijadores de nitrógeno. Seleccione la respuesta de acuerdo al artículo de maíz. Entonces, pues ahí tenemos la selección enfocada en esta lectura que nos tocó abordar. Ha sido para mí muy importante el desarrollo de esto. Damos paso a las referencias bibliográficas, el contenido que nos tocó abordar muy juiciosamente para poder tener como la claridad y el aprendizaje, que es muy importante en este gran trabajo que hoy nos ha confrontado en aprender, en dar lectura y en poder hacer esta exposición. Desearles un buen momento a todos, del Creador de la vida los bendiga, muchas gracias y de antemano muy contento por haber con esta actividad nutrir mi conocimiento y mi aprendizaje.